Vimos que hay que tener cuidado con los strings que se comportan como números y sobre todo con las funciones que devuelven strings por defecto cuando nosotros queremos en realidad obtener números. Un ejemplo de esto había sido la función prompt, que por ejemplo si dice díganos su edad, por favor, no le diremos a nadie en caso de que sea una señorita. Entonces, por ejemplo, la persona dice 10 y esto nos devuelve un string, que es el 10. Entonces habíamos visto que en muchos casos nosotros queremos transformar el string 10 a un número 10. ¿Sí? Que recuerden que 10, el número 10 no es lo mismo que el string 10. Bien, entonces para esto teníamos distintos métodos. Hay por ejemplo un método, todos estos son métodos que ya vienen digamos, prearmados o precodeados en los motores de JavaScript de los browsers. Entonces hay por ejemplo un método que se llama number, que lo que hace es transformar un string, número, por ejemplo ponemos 4, en un número 4. ¿Ven? Nosotros le pasamos, escribimos number con mayúscula y entre paréntesis un string de un número y lo que hace es nos devuelve un número. Bien, ¿qué pasa con number? Un problema que tiene. Por ejemplo, si alguien pusiera texto después o algo pegado, algún carácter que no fuera un número, number ya automáticamente se rompería. Sí funciona con los decimales, por ejemplo. ¿Sí? El problema es que si alguien pusiera 4.5, por ejemplo, pesos, ya se rompería. Entonces, ¿qué pasa? Para esto hay otros métodos que son, por ejemplo, un método que se llama parseInt. Parse es parsear es como leer, digamos, como interpretar. ParseInt y esto le podemos pasar un número que después contenga, por ejemplo, un carácter cualquiera. O acá podría haber cualquier cosa. ¿Sí? Entonces lo que hace parseInt es toma los números hasta que encuentra un carácter distinto y devuelve solamente los caracteres numéricos. O sea, transforma en números solamente los caracteres numéricos hasta que encuentre un carácter no numérico y ahí lo deja de leer. Por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa con parseInt? Int significa integer, o sea, entonces es un entero. El problema es que si encuentra un punto, por ejemplo 4.5, esto no es en sí un entero, no es un número, entonces esto corta y nos devuelve el 4, ¿sí? En vez de 4.5. De vuelta, acá si hubiera pesos o cualquier otra cosa, bla bla, también lo ignoraría porque ya cortaría acá. Para eso, entonces, para los casos donde hay caracteres que no son numéricos dentro del string, tenemos, y queremos tomar decimales, tenemos un método que se llama parseFloat. Float, a los floats en los programas de programación, en los lenguajes de programación se les suele decir float a los números decimales, por así decirlo. O sea, no es exactamente eso, pero a grosso modo podemos empezar con ese concepto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si pusiéramos 4.5 y pusiéramos pesos, ya ignoraría el pesos y todo lo que venga a partir de acá. Pero sí nos tomaría los decimales. Entonces, vemos que tenemos tres métodos, como tres opciones, donde number toma solamente números y puede tomar números decimales. ParseInt toma enteros, pero que pueden involucrar texto que no sea números. Entonces lo que hace es deja de considerar todo lo que no sea numérico. Y después parseFloat funciona como parseInt, pero considera los decimales también. O sea, ignora los caracteres que no sean numéricos, pero sí considera los puntos para los decimales.